Buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Jaycee Dugard era una chica estadounidense de unos 11 años. Vivía en una familia con su madre, hermanos y padrastro. Su madre era una mujer trabajadora. Su familia se mudó a Myers, California, en búsqueda de una comunidad más segura para sus hijos, sin saber la pesadilla que pasarían al hacerlo. Jaycee fue secuestrada por desconocidos y mantenida cautiva por unos 18 años. ¡Qué historia tan increíble y espantosa! El 10 de junio de 1991, la madre de Dugard, que trabajaba como tipógrafa en una imprenta, se fue a trabajar temprano en la mañana. Mientras tanto, Dugard, de 11 años, vestida con su atuendo rosa favorito, subió la colina desde su casa contra el tráfico para tomar el autobús escolar. Cuando estaba a mitad de la colina, se le acercó un automóvil gris. Pensó que el hombre que conducía el coche pediría una dirección. El hombre que conducía el coche era Philip Greg Garrido, quien bajó la ventanilla y procedió a dejarla inconsciente con un taser o pistola eléctrica y la secuestró. La esposa de Garrido, Nancy, la arrastró al auto, donde le quitaron la ropa a Dugard, dejando solo un anillo en forma de mariposa que Dugard les escondería durante los siguientes 18 años. Nancy cubrió a Dugard con una manta y la abrazó mientras la niña perdía y recuperaba la conciencia durante el viaje de 3 horas hasta la casa de Garrido en Antioquia, a 120 millas de distancia, en California. La única vez que Dugard habló fue cuando suplicó que la dejaran ir porque sus padres no podían pagar un rescate. El señor Carl Provin, su padrastro, presenció el secuestro de la hijastra desde la vista de su hogar. Vio a 2 personas en un automóvil gris de tamaño mediano, posiblemente un Mercury Monarch, hacer un giro en U en la parada de autobús escolar donde Dugard estaba esperando, y a una mujer que la obligaba a entrar al automóvil. Él los persiguió en una bicicleta, pero no pudo alcanzar al vehículo. Las búsquedas comenzaron inmediatamente después de la desaparición de Dugard, pero no se generaron pistas confiables a pesar de que varias personas pudieron ver el secuestro. A las pocas horas de la desaparición de Dugard, los medios locales y nacionales convergieron en South Lake Tahoe para cubrir la historia. En cuestión de días, decenas de voluntarios locales ayudaron en el esfuerzo de la búsqueda, que involucró a casi todos los recursos dentro de la comunidad. En cuestión de semanas, se enviaron por correo decenas de miles de volantes y carteles a empresas de todo Estados Unidos. Dado que su color favorito era el rosa, la ciudad estaba cubierta de cintas rosas como un recordatorio constante de su desaparición y como una demostración de apoyo a su familia por parte de la comunidad. Terry Provin, la madre, fundó un grupo llamado Jaycee's Hope, que dirigió los esfuerzos del voluntariado y de recaudación de fondos. Se vendieron cintas de cassette de la canción Jaycee Lee, junto con camisetas, sudaderas y botones, para recaudar fondos para los materiales de carteles, franqueo, impresión y gastos relacionados. Child Quest International y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados participaron en el esfuerzo. Se ofreció una recompensa que se anotó en los carteles y volantes. El caso de secuestro atrajo la atención de todo el país y apareció en el episodio del 14 de junio del 1991 del programa de televisión America's Most Wanted. Algunos de los compañeros de clase de Dugard también fueron testigos del secuestro. Los sospechosos iniciales incluían a Provin y Ken Slayton, el padre biológico de Dugard. Aunque no se conocían y Slayton solo había tenido una breve relación con Terry, la madre, en 1979, sin saber que tenía un hijo. Provin tomó y pasó varias pruebas del polígrafo y Slayton también fue rápidamente liberado de sospechas. Al llegar a la casa de los Garrido, en un vecindario en Antioch, cerca de la bahía de California, los Garrido se llevaron a Dugard con la cabeza todavía cubierta con una manta detrás de la casa, donde habían construido una serie de tiendas de campaña y cobertizos en malas condiciones. Garrido, el secuestrador, colocó a Dugard dentro de un cobertizo diminuto que había sido insonorizado. Según la ABC News, Dugard declaró en sus memorias y en la entrevista de la cadena con que, al llegar, Garrido la esposó y la dejó desnuda en el cobertizo, que cerró con llave, advirtiéndole que entrenó un perro Doberman para que la atacara si intentaba escapar. Inmediatamente después del secuestro, Garrido obligó a Dugard
a darse una ducha con él, que fue la primera vez que ella estuvo expuesta a un hombre desnudo. Durante su primera semana en cautiverio, Dugard estuvo esposada. Su único contacto humano era Garrido, quien a veces le traía comida rápida y hablaba con ella, lo que los expertos calificaron como un enfoque clásico de los pedófilos. Él le proporcionó una cubeta para que la usara para hacer sus necesidades. Una semana después del secuestro, Garrido abusó por primera vez a Dugard, que aún estaba esposada, lo que continuó haciendo a diario durante los primeros 3 años de su cautiverio. En un momento, Garrido le proporcionó a Dugard un televisor, pero ella no pudo ver las noticias y no estaba al tanto de la búsqueda publicitada de ella misma. Casi un mes y medio después de su secuestro, según el recuerdo de Dugard, Garrido la trasladó a una habitación más grande al lado, donde la esposaron a una cama. Garrido, además, consumía metanfetaminas y decía que era un elegido de Dios y que Dugard lo ayudaría con sus problemas sexuales. Durante ese cautiverio, Dugard tuvo 2 hijos del delincuente sexual Garrido. Dugard tuvo que cuidar de sus hijos solo con información que veía en la televisión sobre cómo cuidar niños, pues recuerden que solo era una niña inocente al momento de su secuestro. Garrido operaba una imprenta donde Dugard actuaba como artista gráfico. Ben Dogril, un cliente de la empresa de Garrido, afirmó que conoció y habló por teléfono con Dugard y que ella hizo un excelente trabajo. Durante este tiempo, Dugard tuvo acceso al teléfono comercial y a una cuenta de correo electrónico. Otro cliente indicó que nunca le insinuó sobre su secuestro infantil o su verdadera identidad. Vaya síndrome de Estocolmo. Dugard permaneció desaparecida hasta 2009, cuando Garrido visitó el campus de la Universidad de California, Berkeley, acompañado por 2 adolescentes, ahora conocidas como hijas biológicas de Garrido y Dugard, el 24 y 25 de agosto de ese año. El comportamiento inusual del trío provocó la llamada de atención de la seguridad del campus y eso provocó una investigación que llevó al oficial de libertad condicional de Garrido a ordenarle que llevara a las 2 niñas a la oficina de libertad condicional de Concord, California, el 26 de agosto. Lo acompañaba una mujer que finalmente fue identificada como Jaycee Dugard. En el momento en que la policía se dio cuenta de que había algo sospechoso, separó al hombre de las mujeres y niñas para preguntarles sobre su identidad. Y Dugard se puso muy a la defensiva. Cuando finalmente se pudo identificar, ella dijo que Garrido era un hombre muy bueno con sus hijos y que era un hombre cambiado. Vaya que el síndrome de Estocolmo sí existe. Philip y su esposa Nancy Garrido fueron arrestados por la policía luego de la reaparición de Dugard. El 28 de abril de 2011 se declararon culpables de secuestrar y agredir a Dugard. Dugard fue mantenido oculto en tiendas de campaña y cobertizos en un área detrás de la casa de los Garridos en Antioch, California, donde Garrido abusó sexualmente de ella en repetidas ocasiones durante el transcurso de 18 años. Durante su encierro, Dugard dio a luz a 2 hijas que tenían 11 y 15 años en el momento de su reaparición. El 2 de junio del 2011, Garrido fue condenado a 431 años de prisión perpetua y su esposa, Nancy, fue condenada de 36 años a cadena perpetua. Garrido es una persona de interés en al menos otro caso de personas desaparecidas en el área de la bahía de San Francisco. El fiscal actuante en el caso Dugard creía que Nancy había secuestrado a Dugard como premio para Garrido. La policía tuvo oportunidades de rescate de Dugard que perdió por alegada negligencia. Por ejemplo, el 22 de abril de 1992, menos de un año después de su secuestro, un hombre llamó al departamento del sheriff del condado, desde una gasolinera a menos de 2 millas de la casa de los Garrido. La persona que llamó informó que vio a Dugard en la estación de servicio mirando fijamente un póster de niña desaparecida de ella misma. La persona luego informó que la vio irse en una gran camioneta amarilla, posiblemente un Dodge. En 2009, después de la liberación de Dugard, se recuperó una vieja camioneta Dodge amarilla de la propiedad de Garrido que coincidía con la descripción de la camioneta dada en la llamada. La matrícula no se informó en la llamada de 1992. La persona que llamó, la niña y la camioneta se habían ido cuando llegó la policía. La persona que llamó nunca se identificó y la policía no siguió con el asunto. Otra oportunidad fue en junio del 2002. El departamento de bomberos respondió a un informe de una menor lesionada en el hombro,
qué ocurrió en la piscina de la casa de los Garrido. Esta información no fue transmitida a la Oficina de Libertad Condicional, que no tenía registro de un menor ni de una piscina en la dirección de los Garridos. Y esto no acaba aquí. En 2006, uno de los vecinos de Garrido llamó al 911 para informarles que había carpas en el patio trasero con niños viviendo allí y que Garrido era un psicótico con adicciones sexuales. Un ayudante del alguacil habló con Garrido en el frente de la casa durante unos 30 minutos y se fue, después de decirle a Garrido que habría una violación del código si las personas vivieran afuera de la propiedad. Después de que Dugard fuera encontrado en agosto del 2019, el alguacil local del condado de Contra Costa, Warren Ruff, emitió una disculpa pública a las víctimas en una conferencia de prensa. Y la peor fue que el 4 de noviembre del 2009, la Oficina del Inspector General de California emitió un informe que enumeraba los lapsos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California que habían contribuido al cautiverio continuo de Dugard. El hallazgo central fue que Garrido fue clasificado incorrectamente como que solo necesitaba supervisión de bajo nivel, todos los demás lapsos derivados de ese error. En su informe, el inspector general detalló una instancia en que la agente de libertad condicional se encontró con una niña de 12 años en la casa, pero aceptó la explicación de Garrido de que era hija de un hermano y el agente no hizo nada para verificarlo, a pesar de que una llamada al hermano de Garrido comprobó que no tenía hijos. Debido a todo lo anterior, Dugard demandó al estado de California debido a los numerosos fallos de las fuerzas del orden que contribuyeron al cautiverio y a la agresión sexual continuos de Dugard. En 2010, el estado de California otorgó a Dugard y su familia $20 millones como compensación. Dugard, al reunirse con su familia nuevamente en 2009, tanto su madre como su padrastro pudieron notar que su hija tenía vínculos afectivos con su captor y que sus hijas, quienes aparentemente se veían saludables, lloraban cuando arrestaron a su padre. El acercamiento de Dugard y su familia se produjo poco a poco. En 2011, Dugard escribió una autobiografía titulada A Stolen Life o Una vida robada. Su segundo libro, Freedom o Libertad, My Book of Fears, se publicó en 2016. Vaya historia cruel, horrible y espantosa, que ningún ser humano en esta tierra debería pasar. Si te ha gustado este video, por favor, compártelo con tus amigos, comenta debajo, déjanos tu like y suscríbete a este canal.